Bueno, muy bien. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes. La verdad me siento como en casa. Vi el nacimiento de Graham con Sebastián y con los muchachos, muchos de ellos estudiantes míos para ese momento, ahora eminentes médicos y residentes, y pues para mí es un orgullo y un honor estar por aquí acompañándolos. Quiero compartirles algunas cosas de las infecciones asociadas a dispositivos cardíacos electrónicos implantables, que es digamos, una de nuestras líneas fuertes a nivel de la clínica Shayo y del Fellow. Al final, pues espero que hagan muchas preguntas y que queden algunos conceptos claros para ustedes y pues temas a debatir para próximas invitaciones. Esta es la agenda que les propongo, unas generalidades, cómo se clasifican estas infecciones, cuál es el espectro clínico. Existen guías del año pasado con nuevas definiciones, cuál es la microbiología, los factores de riesgo, que son supremamente importantes porque vamos a hacer mucho énfasis en la prevención, cuáles son los predictores de que un paciente puede desarrollar una infección asociada a dispositivos, el tratamiento y por último unas conclusiones o unos mensajes para llevar a casa. Básicamente, los dispositivos cardíacos implantables han venido aumentando en su uso y en sus indicaciones. Como vemos acá en esta imagen, la curva grisecita de la parte de arriba son los marcapasos, la curva negra de la parte de abajo son los cardiofibriladores implantables. Y los estudios nos han mostrado que en los últimos años y sobre todo en la última década, los implantes de estos dispositivos han venido creciendo exponencialmente, incluso duplicándose en los últimos años, muy de la mano del envejecimiento de la población, que hacen que se indiquen más marcapasos y más estimulación cardíaca crónica. Y muy de la mano de los supervivientes de la falla cardíaca, sabemos que los medicamentos nos han ayudado a mejorar los pronósticos en estos pacientes y esto ha hecho que tengamos mayores números de pacientes con falla cardíaca, con bajas fracciones de eyección y que para ellos tengamos indicaciones de otros dispositivos como los cardiodesfibriladores y los cardioresincronizadores. Estos son algunos de los dispositivos. Básicamente aquí a la izquierda les tengo un marcapasos, que es un dispositivo electrónico que se dedica a estimular, tiene la capacidad de dar pulsos de energía a la frecuencia y con la intensidad que yo lo programe. Van conectados estos generadores a unos electrodos que van a través de vías vasculares, la mayoría de las veces venas axilares o subclavias. De la misma forma, estos de la mitad, que son cardiofibriladores, los cardiofibriladores no solo tienen la capacidad de estimular, sino que además tienen la capacidad de vigilar el ritmo cardíaco. Permanentemente lo vigilan y en caso de uno presentar una arritmia maligna que pueda comprometer su vida, ellos automáticamente tienen la capacidad de generar unas terapias antitaquicardia, ya sea a través de la sobreestimulación ventricular o con la cardioversión, dando una descarga de alta energía. Y el tercer grupo son los dispositivos de resincronización cardíaca, o sea, los de tres cables. Dejé este de gran tamaño porque aquí se ve que aparece un puerto de la aurícula derecha, un puerto del ventrículo izquierdo y un puerto del ventrículo derecho. Básicamente, de terapia de resincronización existen marcapasos de tres cables o cardiodesfibriladores de tres cables. Y estos dispositivos pues tienen la capacidad de estimular desde ambos ventrículos. El electrodo del lado derecho queda endocárdico, el del lado izquierdo a través del seno coronario queda en una posición epicárdica. Alcanzamos una rama distal que llegue hasta la pared posterolateral del ventrículo izquierdo y podemos lograr una mejoría de la sincronía ventricular. Entonces, básicamente estos dispositivos clásicamente se han implantado por una vía venosa, como les decía, generalmente es la axilar o es la subclavia, llegan hasta las diferentes cavidades a las cuales pues tenga lugar. Recordemos que hay dispositivos de uno, dos o tres cables y básicamente quedan en esa posición con los generadores a nivel del tejido celular subcutáneo la mayoría de las veces o cuando hay pacientes muy delgados incluso quedan por debajo del pectoral mayor. Aquí en esta imagen vemos que es un cardioresincronizador, en este caso tiene dos electrodos, miren que este es un electrodo que está hacia el ventrículo derecho y si alcanzan a ver bien, aunque la imagen no es muy buena, existe un electrodo un poco más delgado acá que alcanza casi que el ápex en esa AP, que es el electrodo de estimulación ventricular izquierda que va a través del seno coronario. Esta imagen es importante porque no solamente a través de vías venosas se utilizan estos dispositivos, existen dispositivos subcutáneos, como por ejemplo este desfibrilador subcutáneo, en donde vemos que el coil queda en toda la línea media como a nivel paraesternal, ese coil es de posición subcutánea y el generador también es de posición subcutánea. Si ustedes lo ven acá en la P,
queda por fuera de las costillas, miren que queda por fuera de la caja torácica. Es un desfibrilador subcutáneo, tiene la capacidad de monitorear el ritmo cardíaco como lo hacen los desfibriladores intravasculares, sin embargo no tiene la capacidad de estimulación. Por las mismas razones lo utilizamos en algunos pacientes jóvenes. Este es el generador que hace mención pues, en esta radiografía. Y hay algunos otros dispositivos que no utilizan las vías venosas, como por ejemplo los monitores o relatores de eventos, que quedan también a nivel subcutáneo. Son dispositivos bastante pequeños, como lo vemos acá, comparado con una palma de la mano, quedan de un tamaño más o menos de una memoria USB, y tienen la capacidad de grabar permanentemente el ritmo cardíaco. Son más o menos como un holter de ritmo cardíaco que tienen uno ahí permanentemente, y las baterías oscilan entre 2 y 3 años dependiendo de la marca. El tamaño en las diferentes marcas es bastante similar, funcionan bastante bien, sobre todo para arritmias paroxísticas, estudios de síncope en donde en los holters no se ha encontrado nada, fibrilación auricular oculta en donde se sospecha, por ejemplo, un ácido criptogénico, etcétera. Todos estos dispositivos han venido evolucionando y llegamos incluso al marcapasos sin cables, que es de este tamaño, aquí comparado con una cápsula de un medicamento, mide más o menos un poco más de 2 centímetros y se mete por vía endovascular, generalmente por vía femoral, y se aloja a nivel de las paredes del ventrículo derecho, la mayoría de las veces hacia el nivel septal. Aquí lo vemos en una radiografía. Todo este recuento es simplemente para decirles que todos estos dispositivos se pueden infectar y que las infecciones asociadas a estos dispositivos traen unas consecuencias devastadoras. Aumentan notablemente tanto la morbilidad como la probabilidad de muerte en estos pacientes. Y no solo eso, sino que además son condiciones bastante costosas que traen hospitalizaciones muchas veces prolongadas, y muchas de las ocasiones en donde se presentan, pues terminan por costar bastante al sistema de salud. Existen algunas clasificaciones desde el punto de vista operativo. Estas son bastante sencillas y, digamos, muy prácticas, en donde yo puedo tener una infección asociada a un dispositivo de estimulación cardíaca local, o sea, limitada al bolsillo, o sistémica, cuando existen síntomas o signos de respuesta inflamatoria sistémica. O de acuerdo al modo, se pueden clasificar como primarias y secundarias. Primarias, las infecciones que parten desde el dispositivo, y secundarias, las infecciones en donde el dispositivo es una víctima más. Tenemos un paciente ahorita hospitalizado que tuvo un absceso prostático, portador de un marcapasos desde hace mucho tiempo, hace una bacteremia persistente por un bacilo gram negativo, y en el eco transesofágico nos encontramos una vegetación alojada en el electrodo ventricular, que muy probablemente pues sea obviamente debido a esa bacteremia persistente que se alojó a nivel del electrodo, llamativamente por un bacilo gram negativo, que no es lo más común como lo vamos a ver. Entonces, el espectro clínico de estas infecciones es bastante variado. Puede ir desde la inflamación simple de la herida quirúrgica o el absceso dependiente de la sutura, pasando por una infección aislada del bolsillo, algo que denominamos nosotros preerosión, o la misma erosión con exteriorización del generador o del electrodo, y llegando hasta la bacteremia aislada, la infección del bolsillo con compromiso sistémico y la muy temida por nosotros endocarditis relacionada con el dispositivo. Dependiendo de la serie que uno revise, pues hay diferentes porcentajes de estas infecciones. Afortunadamente, la infección primaria del bolsillo, o sea, la que está limitada donde se encuentra el generador, pues es la mayoría de las infecciones, aproximadamente la mitad. Y esto tiene una connotación especial, y es que muchas de ellas son superficiales, se tratan con antibióticos y no necesitan más tratamiento. Y además la probabilidad de fallecer por una infección de este tipo es muy baja, comparada con infecciones del bolsillo con compromiso sistémico o con bacteremia, bacteremias aisladas o endocarditis relacionadas con el dispositivo, que para esta serie fue muy alta, del 33%, pero en realidad están reportadas entre un 15 y un 20%. Es importante clasificar la infección desde el principio, porque dependiendo del tipo de infección también es la probabilidad de sobrevivir del paciente. Si yo tengo, por ejemplo, una infección limitada al bolsillo del implante, aquí en la línea continua, tengo mayor probabilidad de sobrevivir que si tengo una bacteremia persistente relacionada con un dispositivo, o si tengo una endocarditis relacionada con un dispositivo electrónico cardíaco. Estos pacientes pueden tener una probabilidad de morir tan alta como el 40%. Estos son algunos ejemplos. Miren esta fotografía, es un bolsillo de un implante, ahí se encuentra el generador en el fondo, y toda esta colección pues probablemente sea pus. Miren algo importante, y es que el paciente tiene dos cicatrices, una cicatriz de una intervención previa y una cicatriz de una intervención reciente. Probablemente este paciente fue a un explante de implante de dispositivo. Estos dispositivos tienen una vida media, de acuerdo a la necesidad de estimulación, entre unos 5 y unos 8 años, y pues cuando se agota la batería, lo que se hace es que se cambia el generador. Si los electrodos están buenos, se dejan los mismos electrodos. Eso tiene algunas implicaciones que ya vamos a ver, pero las reintervenciones y los explantes e implantes
tienen mayor riesgo de infección que ponerle dispositivo de estos a un paciente por primera vez. Esto es lo que llamamos nosotros preerosión, y es que existe contacto del material del dispositivo con la piel adelgazada. Básicamente aquí a este nivel hay una severa pérdida del tejido celular subcutáneo y los electrodos quedan muy superficializados y esto genera un alto riesgo de exteriorización. Los pacientes que tienen estas condiciones son pacientes que deben ir pronto a cirugía para tratar de hacer una remodelación del bolsillo, tratar de profundizar el generador, porque si esto se llega a romper, y el dispositivo llega a entrar en contacto con el ambiente, pues se considera infectado y hay que sacarlo. Esto es una úlcera de cúbito. Generalmente cuando el paciente hace un hematoma o cuando el generador es muy grande y el bolsillo es muy pequeño, pues queda con algunas zonas haciendo presión sobre los bordes y esos bordes van a terminar por ulcerar la piel. Entonces muchas de estos pacientes pasan entre un tejido sano y una úlcera, pues obviamente, y una ulceración como tal, pasan por una zona de presión o una úlcera de cúbito. Y pues obviamente estos pacientes, dependiendo de la integridad o no de la barrera cutánea, pues se consideran infectados o no. Existen otros pacientes en donde hay una exteriorización de las estructuras, una exteriorización franca, como acá, una erosión seca. Aquí no vemos pus por ningún lado, pero vemos un electrodo por fuera y vemos el sleeve o el tambor de fijación del electrodo, se considera infectado. Y una erosión con infección. Aquí hay una estructura también del electrodo, una parte del electrodo, pero pues aquí sí vemos un proceso inflamatorio en curso franco. Esta que es mucho más obvia es una dehiscencia con exteriorización del generador, como vemos acá. Obviamente este paciente probablemente esté muy comprometido sistémicamente. La mayoría de las veces estos pacientes hacen infección sistémica muy temprana. Y este que es un paciente con una colección franca que se intenta drenar en cirugía. Aquí empieza todo el proceso de drenaje y en donde se hace la incisión vemos cómo va saliendo pus franca de este nivel. Todo este espectro de infecciones, pues hay que conocerlo, pero la más temida es la endocarditis asociada al dispositivo. Y es que estos electrodos pues, pueden llegar a ser vegetaciones y esto pues es un sine qua non de que el dispositivo se tiene que extraer porque obviamente ese material inerte no va a tener la capacidad de llevar el antibiótico hasta este nivel, alcanzar las concentraciones que se deben y pues el paciente no va a mejorar de su infección si el dispositivo no se le retira. Existen infecciones subclínicas de muy difícil diagnóstico o enfoque y llegar al diagnóstico es bastante fino, muchas veces es de la mano de infectología y muchas veces los pacientes simplemente hacen dolor persistente a nivel del sitio quirúrgico sin cambios inflamatorios y con algunas ayudas diagnósticas como por ejemplo un PET scan de este tipo, vemos una hipercaptación a nivel del generador que se correlaciona con una infección asociada a dispositivo. Hay que tener en cuenta que los pacientes cuando están recién implantados, obviamente todo el proceso de reparación tisular y de cicatrización, pues hace que pueda existir captación de 18 fluorodeoxiglucosa, como un aumento del proceso metabólico de este nivel y pues no necesariamente indica infección. Entonces, siempre es muy importante tener, digamos, las imágenes e interpretarlas de la mano de la clínica. Existen unas definiciones nuevas que, pues, en realidad, si uno las revisa, no son tan nuevas. Básicamente, la infección asociada al dispositivo que se encuentra localizada en el bolsillo del generador, pues el diagnóstico sigue siendo clínico. El bolsillo muestra edema, muestra eritema, se pone caliente, es muy doloroso y puede empezar a mostrar una secreción purulenta a través del área quirúrgica. Pero en cuanto a la endocarditis asociada a dispositivos, pues básicamente son los criterios de Duke modificados, que son los mismos de las guías de endocarditis, pero un poco asociados o digamos adaptadas a los dispositivos. Básicamente tenemos criterios mayores, tanto de tipo microbiológico, que clásicamente los conocemos como cultivos de gérmenes típicos de endocarditis, para nosotros supremamente importantes, toda la familia de los estafilococos, incluyendo los coagulasa negativos y obviamente estafilococo dorado, tanto resistente a la meticilina como sensible a ella. Y además, los criterios imagenológicos, en donde tanto de la mano de la clínica para la infección del bolsillo como de la mano de la ecocardiografía, la tomografía e incluso la ecografía intracardíaca que aparece acá como ICE, pues nosotros debemos buscar siempre infecciones asociadas a los electrodos, básicamente vegetaciones, y si hay además material protésico diferente como una válvula, pues mirar si hay no solo vegetaciones, sino también abscesos, perforaciones, aneurismas, dehiscencias, dislocaciones de la prótesis, que eso es muy de estafilococo dorado. El PET scan, como les acabo de mencionar, también es una ayuda muy importante e incluso la cardiocity, la tomografía cardíaca es muy importante para ver cómo están las prótesis y si pueden existir parafugas a ese nivel. Los criterios menores, pues básicamente son los mismos, predisposición
como drogas de abuso, valvulopatías, fiebre de origen desconocido, los fenómenos microvasculares que nos gustan tanto a los internistas como las manifestaciones microembólicas y evidencia microbiológica que no cumpla los criterios mayores. Básicamente para definir si hay una endocarditis definitiva con dos criterios mayores o uno mayor y tres menores, posible con uno mayor y uno menor o tres menores, o descartada cuando no se cumple nunca, ninguno de ellos. Entonces, la infección limitada al bolsillo del generador generalmente se produce durante días o hasta meses. Los cultivos generalmente son negativos y puede evolucionar a un compromiso sistémico. Digamos que la fisiopatología de ella pues, es contaminación desde el día del implante. Entonces, en el día del implante, con flora cutánea, se introduce a nivel del bolsillo y al cerrar, pues esos gérmenes quedan ahí y van produciendo todo el proceso infeccioso, se manifiestan como dolor, edema, eritema, drenaje, dehiscencia de la sutura. Y básicamente lo que ustedes nunca deben hacer es puncionar. Muchas de estas infecciones son superficiales y al puncionar, pues uno tratando de buscar el aislamiento microbiológico, obviamente, pues lo que hace es poner en contacto digamos, el estrato que está infectado con el generador que hasta ese momento estaba protegido y en ese momento nos llevamos una infección de tejidos superficiales a tejidos profundos, pero el mensaje en este momento debe ser buscar siempre compromiso sistémico, pero recuerden no funcionar. La infección sistémica como tal, pues se da porque hay un compromiso de la porción intravascular, un compromiso pues infeccioso. Puede haber o no compromiso del bolsillo y generalmente los cultivos son positivos. De esta manera siempre hay que buscar vegetaciones a través de ecocardiografía. Las infecciones de este tipo se manifiestan como todas las infecciones sistémicas. Fiebre, escalofrío, muchas veces puede haber anormalidades pulmonares, puede haber manifestaciones tricuspídeas como soplos, metástasis infecciosas dependiendo de la válvula comprometida, si los electrodos son de inserción epicárdica, mediastinitis o pericarditis, y siempre hay que vigilar el comportamiento persistente de la bacteremia. Esto es muy importante para los infectólogos y es que ellos siempre nos piden tomar hemocultivos de control para ver en qué momento se llega a depurar. Entonces, como vemos, estas infecciones son catastróficas, pero afortunadamente, pues la aparición de ellas o el porcentaje de apariciones es relativamente bajo. Es muy diferente la probabilidad de infectarse de un marcapasos, que es un dispositivo pequeño, es una cirugía generalmente sencilla, que en promedio dura entre 30 minutos y una hora, a un cardioresincronizador, que es un dispositivo más grande, hay que pasar tres cables, hay que instrumentar el seno coronario y generalmente el promedio de implante va entre 2, 3 horas y media o incluso puede ir mucho más allá. Entonces, dependiendo de la complejidad del dispositivo, vemos como el marcapasos tiene aproximadamente un 0.5% de probabilidad de infectarse en un seguimiento bastante interesante de un año, probabilidad de infectarse en un año, comparado con un cardiofibrilador, que el porcentaje es más o menos del 1%, pasando por un cardioresincronizador en donde el porcentaje de infección a un año puede ser de hasta el 2%. Pero además esto tiene unas connotaciones especiales, porque es muy diferente, como les decía ahorita, si yo tengo un dispositivo implantado de nuevo o si es un dispositivo que voy a reintervenir. De esta forma, los estudios nos han mostrado que cuando yo implanto de nuevo un marcapasos, como les decía, tengo más o menos un 0.5% de probabilidad de infectarme un año, pero cuando hago un reemplazo de la batería porque se agotó, tengo que revisar un electrodo porque se desalojó, el porcentaje de infección casi que se triplica, llega entre 1.5 y 2%. Asimismo, los cardioresincronizadores que pasan desde 1.6 a 2 hasta un 4 o a 6% en caso de que haya que reintervenirse. Y esto se da por diferentes factores, pero básicamente en donde yo dejo el generador se va formando una cápsula de tejido fibroso que pues para nosotros es muy importante porque pues nos mantiene como aislado el generador del sistema inmunológico, pero pues también puede uno tener problemas porque los cables se enredan ahí pues bastante y cuando uno tiene que reintervenir a estos pacientes, si uno no se fija y los electrodos están digamos muy profundos dentro de la cápsula fibrosa, uno puede llegar a lesionarlos o cortarlos. Básicamente esa cápsula fibrosa se ha demostrado que puede estar colonizada también. E incluso en estudios en donde se han llevado a los pacientes a extracción por motivos no infecciosos, como en este caso, 115 pacientes que se llevaron a extracción del dispositivo por motivos no infecciosos, ya fuera por agotamiento de batería, porque se cambió por un dispositivo más complejo o por disfunción de algún electrodo, de esos 115 pacientes se llevaron a cultivo por protocolo sin necesidad de haber un componente infeccioso asociado y se encontró que 44 de esos 115, o sea, 38% de esos pacientes tuvieron cultivos positivos. O sea, alrededor del 30-40% de esos bolsillos están colonizados. Lo que pasa es que la cápsula fibrosa o no deja que los gérmenes produzcan una infección mayor o pues los mantienen ahí, digamos, en un estado quiescente que cuando yo llego a incidir sobre ella en un momento de un explante-implante, pues voy a poder liberarlos y de esa forma hace que se genere mayor riesgo de infección en este tipo de pacientes.
Hay un periodo crítico que para nosotros pues son los 3 primeros meses. En los 3 primeros meses de los implantes pueden existir muchas complicaciones. La mayoría de las veces los desalojos se presentan dentro de la primera semana, pero pueden ir hasta los 3 primeros meses, que es como lo que se demoran los electrodos en cicatrizarse dentro del corazón. Los neumotórax son complicaciones muy tempranas, iguales que los taponamientos cardíacos. Sin embargo, las infecciones asociadas a dispositivos son complicaciones que se mantienen en el tiempo. De esta forma, como vemos acá en el seguimiento a 120 días, vemos como la probabilidad de infectarse de un cardiodesfibrilador implantable se mantiene hasta en un 1,6% y vemos cómo esa curva se va aplanando y se mantiene, digamos, en un porcentaje muy estable de probabilidad pues, de infectarse. Y algo muy llamativo es que de la mano del mayor número de dispositivos que hemos venido implantando, pues también hemos visto aumento de infecciones y todos decimos, ve, pero tan raro, sabiendo que tenemos tal vez mejores estrategias para tratar de prevenirlas, tal vez antibióticos un poco más potentes, tenemos estudios de clorexidina, de yodo, que nos han ayudado a disminuir el porcentaje de infección, de profilaxis antibiótica previa a los implantes. Sin embargo, los pacientes se siguen infectando y se siguen infectando porque cada vez hacemos procedimientos mucho más complejos en pacientes mucho más complejos. Son pacientes con alta carga de morbilidad y además, digamos que la mayoría de las veces de la mano de pacientes con fallas cardíacas avanzadas que antes se morían muy tempranamente y que ahora son supervivientes, pues ponemos dispositivos más complejos con mayor número de electrodos y eso hace que el riesgo de infección sea mayor. Pero como los países desarrollados todo se mide y esto tiene unas implicaciones en costos, entonces son condiciones bastante costosas, de la mano de hospitalizaciones muy prolongadas que pueden ir hasta 3 semanas y con un promedio de costos que para los franceses puede ir hasta 22.000 euros, pero para los estadounidenses hasta 51.000 dólares. Entonces son condiciones bastante costosas que afectan el sistema de salud y obviamente es necesario tener esto en cuenta porque podemos evitarlas de una forma, digamos, muy efectiva. Como les decía, las infecciones son complicaciones que se mantienen durante el primer año. Entonces, miren cómo en los primeros 3 meses ocurren la mayoría de las infecciones, los desalojos en los primeros 3 meses, los hematomas del bolsillo, los taponamientos cardíacos, pero como las infecciones son un fantasma que se mantiene incluso hasta los 12 meses después del implante. Y independiente del tipo de dispositivo, tenemos estudios en dispositivos de terapia de sincronización cardíaca propios, en donde vemos que las infecciones son las únicas complicaciones que se mantienen en el tiempo. La mayoría de todas se presentan en las primeras 2 semanas. La estimulación frénica, que es una complicación exclusiva de la terapia de sincronización cardíaca, y el desalojo de electrodos se puede presentar hasta en los primeros 6 meses, pero miren cómo la infección asociada al dispositivo puede ir incluso mucho más allá del año. En cuanto a la microbiología, pues para nosotros los cocos son nuestros mayores enemigos. Básicamente los estafilococos, tanto meticilino resistentes como meticilino sensibles, y los estafilococos coagulasa negativos. Existen infecciones no estafilocóxicas que son la menor parte, 16%, polimicrobianas que van hasta un 5% dependiendo de la serie que uno revise, y pacientes con cultivos negativos que pueden ser hasta el 20% de las infecciones. Pero en realidad, si uno se pone a buscar infecciones asociadas a dispositivos, se encuentra que cualquier germen ha sido reportado en este tipo de infecciones, pasando por las enterobacterias, los no fermentadores, los cocos no estafilos, los hongos como la cándida, que una infección de estas por cándida es una catástrofe y es indicativa de extraer el dispositivo sí o sí, e incluso miren acá que se han descrito micobacterias. Y la evolución microbiológica ha sido bastante importante, de la mano de las resistencias antibióticas y de toda la evolución de los microorganismos que ustedes conocen mucho mejor que yo. Pero miren cómo hasta 1999, acá en la barra oscura, el 60% de las infecciones eran cocos coagulasa negativo. El estafilococo aureus representaba más o menos el 20%, pero a medida que ha ido pasando el tiempo, pues hasta la década del 2000, empezaron a descender las infecciones por estafilococo coagulasa negativo, aumentando los estafilococos y en este momento en realidad la principal causa de infecciones o el principal germen relacionado con estas infecciones es el estafilococo aureus con todas las implicaciones que tiene de consecuencias tanto en embolias sistémicas, fístulas y pronóstico ominoso para el paciente. Muy diferente que las infecciones por estafilococo coagulasa negativo. En muchas otras infecciones ustedes conocen que el pronóstico es bastante bueno. En las infecciones asociadas a estos dispositivos muchas veces la infección queda eliminada con solo retirar el dispositivo. La probabilidad de sobrevivir para estos pacientes es cercana al 100% y es mucho mejor infectarse con un estafilococo coagulasa negativo que con otro germen. Muy importante es que estos dispositivos obviamente son pues, inertes, tienen superficies irregulares,
tienen superficies hidrofóbicas y todo esto, digamos que es un medio expedito para que se empiecen a generar la adhesión de gérmenes y las cubiertas polisacáridas que van desarrollando el biofilm y que básicamente es uno de los, digamos, de los mecanismos de los cuales se valen este tipo de gérmenes que producen estas infecciones y que es precisamente la causa de que estas infecciones no mejoren con el tratamiento antibiótico y que terminemos por extraer estos dispositivos. Quiero hacer mucho énfasis en factores de riesgo. Yo sé que por aquí hay estudiantes de medicina, médicos generales, médicos hospitalarios, residentes y demás. Y el gran mensaje que quiero dejarles en esta charla es que estas infecciones son bastante prevenibles. Entonces debemos tratar de modificar todos los factores que podamos modificar para tratar de disminuir la probabilidad de que un paciente pueda desarrollar esta condición que es catastrófica. Entonces, como les decía, básicamente los factores de riesgo relacionados con el dispositivo, pues son el tipo del dispositivo. Es diferente tener un marcapasos, un cardiodesfibrilador, un cardioresincronizador. La indicación la tiene el paciente y la hace la condición. Por ejemplo, si es un paciente con una función ventricular disminuida, un paciente joven y que necesita estimulación, pues yo no le voy a poner un marcapasos, sino que hay que ponerle un dispositivo de alto voltaje, como un cardiodesfibrilador, o si tiene bloqueo auriculoventricular completo, o si tiene bloqueo completo de rama izquierda, pues un cardioresincronizador. Entonces, pues necesariamente hay que ponerle el dispositivo porque es lo que más provecho, digamos, le va a hacer al paciente y pues asumir el riesgo de que entre más electrodos ponga yo, pues más riesgo de infección tengo. Además, si tengo un procedimiento previo, básicamente, si es un paciente que tiene un marcapasos y se va a actualizar a un dispositivo de mayor complejidad o se va simplemente a cambiar la batería, pues entre más cirugías y más cambios de batería tenga yo previamente, tengo un OR mucho más alto de probabilidad de infectarme. Entonces, en este score, que es el PAN score, que más adelante les voy a hablar de él, si yo tengo un procedimiento previo, solamente uno, o sea, este es mi segundo dispositivo, tengo un OR de 1.51, que es con una P no significativa, pero cuando tengo dos o más dispositivos previos, o sea, cuando este es mi segundo dispositivo o mi tercero, pues tengo un OR mucho más alto. Y las intervenciones adicionales dependen también de la complejidad. Entonces, cuando yo voy a cambiar la batería, pues muchas veces tengo un riesgo de infectar mucho menor, como vemos acá cuando no manipulo electrodos, pero cuando tengo que actualizar un paciente, por ejemplo, de un marcapasos unicameral a un marcapasos bicameral o a un cardiodesfibrilador bicameral, entre más electrodos tenga que poner en ese explante e implante, pues el riesgo de infección es más alto y ni se diga a los pacientes que van a una revisión de un electrodo en donde la probabilidad de infectarse es tan alta como el 20%. Incluso el abordaje quirúrgico. Antes los abordajes abdominales eran muy frecuentes, sobre todo pues en los niños, porque iban con electrodos epicárdicos, pero la evidencia nos ha demostrado que la probabilidad de infectarse de un generador de inserción pectoral comparado con un generador abdominal, pues es mucho menor y por eso en este momento, salvo contadas excepciones, preferimos los generadores de bolsillo pectoral. En cuanto a factores relacionados con el paciente, es llamativa la edad. De esta forma, los pacientes más jóvenes tienen más riesgo de infectarse que los pacientes más viejos. Esto se ha discutido bastante y en realidad se ha llegado a la conclusión de que al tener mayores tejidos y más fuertes, la abulsión del tejido para, digamos, insertar el generador y hacerle su bolsillo es mucho mayor. De esta forma, los pacientes, digamos, más añosos tienen menos riesgo porque tienen menos tejidos y de esta forma el procedimiento es un poco menos traumático, la inflamación de los tejidos es menor, además la respuesta inflamatoria de ellos es, digamos, menos agresiva y por eso se cree que se infecta menos. Entonces, aunque no hay una respuesta contundente, pues sí sabemos que los pacientes más jóvenes se infectan más que los pacientes más viejos. Y hay otros factores de riesgo muy importantes. Los pacientes en falla renal, sobre todo los que tienen tasas de filtración por debajo de 30 mililitros y mucho más los que están en hemodiálisis, por el manejo de los catéteres de hemodiálisis y de las fístulas y demás. Los pacientes con enfermedad cardíaca, básicamente falla cardíaca por debajo del 30% de fracción de eyección. Los pacientes con EPOC, muy de la mano de esta hipoxemia crónica y de las implicaciones que tiene en todo el proceso de cicatrización y de respuesta inmunológica. Los pacientes con fibrilación auricular, pero mucho más de una manera indirecta debido a la necesidad de uso de anticoagulación y el desarrollo de hematomas y los pacientes inmunocomprometidos, básicamente los pacientes esplenectomizados y los pacientes con uso crónico de corticoides. La evidencia con pacientes con inmunomoduladores como anti-TNF, antiinterleuquinas y demás la estamos construyendo porque son pacientes que apenas, digamos, se están incluyendo en los estudios. Hay unos factores transitorios muy importantes. Básicamente, miren acá, los pacientes que hacen fiebre en las 24 horas previo al implante tienen un OR de 8.68 con un límite superior de casi 17, mucho mayor que los que hacen fiebre post-operatoria, pero además llamativamente mayor que los pacientes que van con un electrodo de marcapasos transitorio. Y además, miren cómo los pacientes que ven ir a reintervención temprana, ya sea por hematomas o porque un electrodo se desalojó, tienen un OR de 17
con un límite superior de hasta 33 en cuanto a probabilidad de infectarse. Los hematomas son críticos para nosotros y hago énfasis en ello, teniendo en cuenta que los pacientes nuestros son manejados por ustedes muchas veces, internistas, médicos hospitalarios, residentes de medicina interna, médicos generales, estudiantes de medicina y demás. Entonces, después de los implantes de dispositivos, nosotros tenemos como mayor enemigo la administración de enoxaparina. Entonces, las heparinas de bajo peso molecular y sobre todo, pues básicamente las de bajo peso molecular, la heparina no fraccionada también, pero no tanto, se la llevan muy mal con nuestros implantes y generalmente son hematomas fijos. Entonces nosotros preferimos no administrar enoxaparina en el posoperatorio inmediato y básicamente si el paciente tiene indicación de anticoagulación, lo que hacemos es iniciar el anticoagulante directo de una manera pronta, sin pasar por la enoxaparina para tratar de evitar el hematoma. Y es que los estudios nos han demostrado cómo en este paciente, por ejemplo, en este estudio, es un estudio bastante interesante, es un estudio canadiense de un amigo nuestro, que es el doctor Esebak, en donde tomó pacientes que fueron a warfarina y se operaron o se implantaron con INRs entre 1.8 y 2.5 y los comparó con pacientes a los que se les suspendió la heparina y se le hizo terapia puente se les suspendió la warfarina y se le hizo terapia puente con heparina no fraccionada y con enoxaparina. Entonces estos pacientes, como vemos acá, muchos de ellos hicieron hematomas. Más adelante cuando hablemos de los hematomas lo voy a desglosar un poco más, pero básicamente se hizo un seguimiento a 12 meses de los pacientes que hicieron hematoma contra los que no hicieron. Y miren la probabilidad de infección. Entonces esto nos mide probabilidad de infección y miren cómo la probabilidad de infección habiendo tenido un hematoma es supremamente elevada. Hasta el 10%, recuerden que para marcapasos es del 0.5%, para cardiodesfibriladores del 1%, y miren que si hace hematoma, esa probabilidad de infectarse se aumenta hasta el 10%, pero eso no es lo grave. Lo grave es que se sostiene hasta los 12 meses e incluso en los meses finales de seguimiento, que fueron entre el undécimo y el duodécimo, aumentaron por encima del 10%, comparado con los pacientes que no hicieron un hematoma significativo, clínicamente significativo. Entonces, evitar el hematoma y tratar de emprender estrategias para evitar el hematoma tiene unas implicaciones importantísimas para la prevención de la infección. Tenemos estudios previos de profilaxis antibiótica. Este estudio es brasilero, supremamente clásico para nosotros. Es un estudio en donde se llevó pacientes a implante de dispositivos de estimulación cardíaca, básicamente marcapasos y cardiodesfibriladores. A unos pacientes se les dio profilaxis antibiótica con cefazolina y a otros se les dio placebo. Y hubo que suspenderlo prematuramente a los 26 meses. La tasa de infecciones en el grupo de cefazolina 0.64 contra la del grupo placebo de 3.28. Entonces hay evidencia propia Doc. de la de hematoma. ¿Sí la vieron? Sí. Sí, sí, señor, esa se alcanzó Ah, a ver. bueno, no, esta es crítica para mí. Con que se aprendan esta nomás, yo me voy tranquilo. Entonces recuerden, los que hacen hematoma clínicamente significativo, 10%. Esta es la de aquí la adelanté, ¿sí se ve que la adelanté? ¿O también se quedó? Sí, Doc, ya Ya, está ya bien. pasó. Ok, perfecto. Entonces les decía, profilaxis con cefazolina versus placebo, 0.64% en el grupo de cefazolina contra 3.28, y por eso en todos los pacientes usamos cefazolina, a menos que tengan factores de riesgo para estafilococo meticilino resistente o sean alérgicos a los betalactámicos. Existen algunas estrategias a emprender como envolturas antibióticas. Esta es la que tenemos en este momento disponible en el mercado para los pacientes que son de alto riesgo. Les ponemos esta envoltura, es costosa, pero en realidad tiene muy buenos resultados. Es una envoltura completamente absorbible y sus componentes básicos son minociclina y por el color, obviamente, rifampicina. Entonces tienen rifampicina y minociclina, los ponemos en los pacientes de alto riesgo de desarrollar infecciones asociadas a dispositivos, tratando de disminuir la probabilidad de que se infecten. Tiene estudios de validación. El estudio clásico de ellos es el RAPID, salió en New England Journal en el 2019 y nos demostró cómo en un seguimiento de 12 meses el HR de estos pacientes era de 0.6 comparado con los pacientes de alto riesgo en los que no se utilizó la envoltura antibiótica, y los resultados en un seguimiento a 36 meses se mantuvieron más o menos en el mismo rango. Básicamente el efecto de esta envoltura es en infecciones asociadas a dispositivo localizadas, limitadas al bolsillo, porque en realidad la diferencia en cuanto a bacteremia y endocarditis no fue significativa. Es muy importante tenerlo en cuenta. Sirve para prevenir las infecciones, no para tratarlas. Entonces, si hay un paciente que está infectado, que el bolsillo está infectado, pues lo que hay que hacer es sacar el dispositivo. Usted nada se gana con llevarlo a cirugía y ponerle el mismo generador o un generador nuevo del mismo lado y ponerle esta envoltura antibiótica. Básicamente, el paciente tiene esa zona infectada y mientras usted no le saque los electrodos y no saque el dispositivo como tal, pues la infección va a estar ahí.
En cuanto a factores posoperatorios, el desarrollo del hematoma que les contaba, ¿sí va avanzando la diapositiva bien? Sí, ¿A señor. David? Sí, Ok, sí, creo que. bueno, este es el estudio que les contaba, es el Bruce Control, es un estudio propio de electrofisiólogos en donde determinamos si era bueno o no llevar a los pacientes con puente de heparina o llevarlos con warfarina y con un INR alto. Los anestesiólogos siempre nos piden INRs por debajo de 1,5, pero este estudio se hizo con INRs entre 1,8 y 2,5. Entonces, los grupos eran pacientes a los que se les hacía puente con heparina, que básicamente era enoxaparina, muy pocos pacientes iban a heparina no fraccionada en infusión, o continuar la warfarina hasta que tuvieran un INR cercano a 2. Básicamente ninguno tuvo más de 2,3 y ninguno tuvo menos de 1,8. Y esto se siguió en el tiempo y básicamente la probabilidad de desarrollar un hematoma clínicamente significativo fue de 16 contra 3,5% apenas en el grupo en donde no se utilizó el puente, un riesgo relativo 0,19. Y además, en cuanto a los componentes del desenlace primario, el hematoma que prolongaba la hospitalización, viene que era 4,7% contra 1,2%, el hematoma que requiere interrupción de la anticoagulación, 14% contra 3%, y el hematoma que requiere drenaje, 2,7 contra 0,6, con unos RR bastante bajos y unas P absolutamente significativas. Como estamos en la era de los anticoagulantes directos, también se hizo el Bruce Control 2, que básicamente lo que buscaba era mirar si era seguro llevar a los pacientes en presencia de anticoagulación con un anticoagulante directo. Utilizó los tres que tenemos en Colombia, versus suspender la anticoagulación 48 horas antes, y lo que demostró es que da lo mismo llevar los anticoagulados o suspenderlo 48 horas antes en cuanto a hematomas y también en cuanto a desenlaces de eventos tromboembólicos. Entonces, pues en realidad estamos autorizados para llevarlos en presencia de anticoagulantes directos o no. Y en los pacientes que van a warfarina básicamente por fibrilación auricular de tipo valvular o porque tienen prótesis mecánica sin arritmia auricular, pues estos pacientes básicamente tratamos de llevarlos sin puente, muchas veces un poco negociado con los anestesiólogos, pero pues la evidencia es contundente y en realidad uno en la clínica sí ve que estos pacientes sangran menos. Entonces, este es un resumen de los factores de riesgo para infecciones. Miren, derivados o relacionados con los electrodos, entonces en cuanto más electrodos tenga, mayor riesgo, desfibriladores más riesgo, cardioresincronizadores los de más riesgo, intervenciones adicionales, ya sea reemplazo del generador porque se le agotó la batería o porque está funcionando mal, llevar al paciente a una actualización, a un dispositivo más complejo, reintervenirlo. Las intervenciones con electrodos epicárdicos se infectan más que los que van por vía endovascular, los bolsillos abdominales se infectan más que los que van a nivel pectoral, los relacionados con los pacientes, entre más joven más riesgo de infección, los hombres más riesgo de infección, pacientes renales crónicos, tasas de filtración desde 30 para abajo, mayor riesgo de infección, falla cardíaca, fracción de eyección por debajo del 30%, mayor riesgo de infección, EPOC, fibrilación auricular, inmunocompromiso. Los factores transitorios, básicamente fiebre en las primeras 24 horas antes de la intervención, electrodos de estimulación transitoria, anticoagulación, y relacionados con el procedimiento, pues no utilizar profilaxis antibiótico, que en este momento sería una herejía básicamente, inexperiencia del operador. Obviamente los pacientes que están expuestos a los centros de formación muchas veces tienen más riesgo de infección, la duración del procedimiento entre más largo y más complejo hay más riesgo de infección, y el hematoma, como les digo, con un OR que ha sido medido en 27. Recuerden, 10% de riesgo e incluso 11% un año. Hay predictores, a mí me gusta mucho este que es el PADIT, sale de un estudio de Jack, que fue un estudio prospectivo de donde les mostré los primeros valores de tasas de infecciones, y básicamente el PADIT lo que tiene en cuenta es la edad, el tipo de procedimiento, la falla renal, el sistema no comprometido o no, y el tipo de procedimientos previos y el número. Y de ahí eso le da un score. Lo que más riesgo tiene pues son obviamente las revisiones o las actualizaciones de dispositivos, seguido de los pacientes que tienen más de 2 dispositivos previos. Se suma esto y eso a una tabla de riesgo que básicamente cuando yo tengo 5 factores de riesgo en el PAID estoy dentro del rango que es el 1%, pero cuando empiezo a subir de ahí, sobre todo cuando tengo más de 8, pues tengo factores de riesgo adicionales y una probabilidad de infectarme mucho más alta. En cuanto a estrategias de tratamiento, hay 3 pilares: la terapia antibiótica, el explante del dispositivo, y una decisión muy difícil que es cuándo reimplantar, cuándo ponerle un dispositivo nuevo. Entonces, básicamente el tratamiento antibiótico para estas infecciones es un tratamiento agresivo. Básicamente es muy similar a la estrategia de la endocarditis. Hay que sospecharla siempre, entonces uno debe iniciar como si el paciente tuviera una endocarditis, y es preferible iniciar alto y luego de escalarse, luego de haberla descartado, que iniciar por debajo y después terminar en que el paciente tenía una endocarditis. Eso ya lo han discutido ustedes en otros seminarios a los cuales yo he asistido, en donde si uno está por debajo del espectro de la infección, el paciente tiene mayor probabilidad de morir. Hay que ajustarlo obviamente de acuerdo a la extensión de la infección y al aislamiento. Hay que tratar de establecer de acuerdo a la flora institucional qué probabilidad de estafilococo
meticilino resistente tengo, pero pues siempre hay que tenerlo muy en cuenta. Y si el paciente está inestable hemodinámicamente, siempre hay que tener cubrimiento para bacilos gram negativos, básicamente cefalosporinas. Si no hay compromiso sistémico, muchas veces el paciente se puede reimplantar 2 semanas posteriores al implante. Entonces hay factores a favor de explantar y a favor de mantener el dispositivo. A favor de explantar, si tengo vegetaciones, tanto en la válvula como en el electrodo, hay que sacarlo. Eso generalmente no mejora. Si los cultivos son por estafilococo aureus o por cándida, hay que sacarlo. Eso no va a depurarse, el estafilococo se pegó del cable, de ahí no lo va a sacar nadie. Si hay una bacteremia de alto grado, una bacteremia, digamos, muy agresiva, donde los hemocultivos pitan rápidamente, generalmente está a favor de sacarlo y muchas veces está relacionado con estafilococo. Si hay infección del bolsillo, sobre todo infección profunda, las infecciones superficiales muchas veces solamente requieren antibiótico y ya, pues las infecciones profundas requieren traerse todo el dispositivo. Y a favor de mantenerlo, bacteremias diferentes de estafilococo aureus y a cándida, una fuente diferente a una infección valvular, ya les dije, si está infectada alguna de las válvulas, no hay nada que hacer, hay que sacar el dispositivo. Si no hay infección del bolsillo, generalmente esto obedece a infecciones secundarias, como les dije, bacterias transitorias de origen urinario, por un tumor en tracto gastrointestinal, sobre todo hacen bacterias por gram negativos, entonces uno ve una lesión o una infección con bacteremia por un gram negativo, entonces pues uno puede tratar de, digamos, dar terapia y evaluar, pero cuando es coco y sobre todo cuando es estafilococo, muchas veces si uno se pone a esperar, pierde el paciente. Si el dispositivo no ha sido manipulado en los últimos 3 meses y si el compromiso de la piel pues, es superficial. Entonces, este algoritmo es bastante importante. Recuerden los criterios de los que les hablé. Entonces, si tengo hemocultivos positivos y hemocultivos negativos, básicamente si tengo hemocultivos positivos con un bolsillo clínicamente positivo para infección, lo que debo de hacer es estudio ecocardiográfico para buscar vegetaciones. Igual que si el hemocultivo es positivo y el bolsillo es clínicamente negativo. Además, puedo ayudarme de ecocardiografía intracardíaca y de imágenes buscando eventos embólicos, sobre todo si el aislamiento es un estafilococo dorado. Si los cultivos de la sangre son negativos, si el bolsillo es negativo clínicamente, pero existe alta sospecha, pues siempre hay que tratar de, digamos, cotejarlo con la imagen buscando infección de los electrodos. Y si el bolsillo es clínicamente positivo, sin duda hay que hacer estudio ecocardiográfico. De acuerdo al tipo de infección que yo haya clasificado, que recuerden que la infección es clínica y asociada a la paraclínica si estamos sospechando en endocarditis, si la infección es superficial, el tratamiento es conservador, va a tratamiento antibiótico 7 a 10 días y pare de contar. Si la infección es una infección relacionada al dispositivo definitiva o posible, pues digamos que el enfoque es diferente. Si es posible, puedo incluso tratar, dependiendo obviamente del germen, y puedo ver la respuesta del paciente y hacer imágenes de control en 2 semanas, a ver si de pronto la vegetación disminuyó de tamaño y demás. Pero si es un paciente con una infección definitiva, sobre todo si hay gérmenes como estafilococo dorado, estafilococo coagulasa negativo o hongos como cándida, pues lo que hay que hacer es extraer el dispositivo. Extraer el dispositivo suena muy fácil, eso puede ser una charla para después. Yo quisiera más o menos como mostrarles cómo es que lo hacemos, pero en los dispositivos que están recién implantados, básicamente, pues uno lo que debe hacer es pasar una guía por el alma del electrodo, retraer el mecanismo de fijación y hacer una tensión fuerte sobre el electrodo y él termina por desprenderse. Pero recuerden que estos dispositivos se endotelizan, los electrodos y hay muchas adherencias a nivel intravascular, la curva de la vena cava superior y de la innominada sobre la vena cava superior es muy crítica para nosotros porque los electrodos se adhieren a este nivel y básicamente los electrodos que llevan más de 2 años de implantados son electrodos que deben de extraerse, hacérseles una extracción instrumentada, que hay dos formas, básicamente son extracciones instrumentadas basado en vainas mecánicas que tienen movimientos rotacionales y que van, digamos, divulsionando el tejido para liberar el electrodo, y con extracción láser, que en Colombia solamente lo hacemos nosotros, somos centro de referencia y llevamos en los últimos años unos 100 pacientes con unos resultados bastante buenos. Entonces, estos procedimientos son bastante críticos porque entre más tiempo lleven los pacientes con estos dispositivos, más difícil es porque están más endotelizados y la probabilidad de reacciones o de eventos adversos es mayor. Básicamente, flaps, fístulas arteriovenosas, rupturas de vena cava, perforación cardíaca, e incluso estos son procedimientos que hacemos con el cirujano cardiovascular al lado y con la máquina de circulación extracorpórea lista, por si el paciente se perfora, pues no le da tiempo a uno, sino debe hacer la estenotomía, canularlo y llevarlo a una circulación extracorpórea para poder reparar el defecto. Entonces, en realidad, es una decisión difícil de tomar que muchas veces, pues cuando hay que extraerlo, pero pues no es algo así tan sencillo como simplemente sacar un aparato y ya. Los electrodos son bastante difíciles de sacar y tienen diferentes implicaciones. Si la infección es superficial, ya les había dicho, 7 días de antibióticos. Si hay una infección definitiva y está
limitada al bolsillo, básicamente hay que extraer el dispositivo y dar 2 semanas de antibiótico. A las 2 semanas se puede implantar de nuevo. Si la infección es sistémica y no hay vegetaciones, hay que dar 4 semanas. Hay que dar 2 semanas efectivas de antibiótico desde la extracción o desde la remoción del dispositivo. Y si hay endocarditis, pues hay que dar terapia de endocarditis, que básicamente va hasta 6 semanas. Incluso muchos pueden ir a terapia supresora dependiendo de, el éxito de la remoción del dispositivo o no. Los esquemas de antibiótico los encuentran en las guías. Básicamente las guías de endocarditis tienen básicamente los mismos. La recomendación es siempre cubrir estafilococo aureus y dependiendo de la probabilidad de estafilococo meticilino resistente, pues tratar de emprender tratamientos como con trimethoprim, clindamicina, oxiciclina o linesolida, el tratamiento de 7 a 10 días. Y obviamente estos pacientes van a cultivos negativos. Si son cultivos positivos, son pacientes con infecciones sistémicas. Si hay una infección aislada del bolsillo, entonces igual, estafilococo coagulasa negativo, entonces vancomicina, daptomicina puede ser una alternativa. Y si hay síntomas sistémicos, básicamente un betalactámico potente o una cefalosporina de tercera generación o mayor. El tratamiento debe ser por 2 semanas. Todo esto obviamente es de la mano de la extracción del dispositivo, y los días de tratamiento efectivo recuerden que se cuentan a partir del explante. En infecciones sistémicas, sin vegetaciones, básicamente el tratamiento es igual: vancomicina, aptomicina como alternativa, cefalosporinas de tercera generación o gentamicina, 4 semanas de tratamiento. A partir de la segunda semana tras la extracción se puede implantar un nuevo dispositivo. Obviamente hacemos hemocultivos de control y que los hemocultivos sean negativos. Endocarditis, pues con vegetación, entonces lo mismo: vancomicina o aptomicina, cefalosporina de tercera generación. Aquí es importante determinar si el paciente tiene una prótesis mecánica o no. Muchas veces es el combo completo: dispositivo de estimulación cardíaca más prótesis mecánica. Si la endocarditis está dependiente de la prótesis mecánica, no solo hay que sacar el aparato, sino que además hay que tratar su endocarditis como se trata la endocarditis. Si es, por ejemplo, por un estafilococo y tiene prótesis mecánica, pues hay que ponerle rifopicina, como los expertos lo recomiendan. Entonces, básicamente todo este círculo de las infecciones asociadas a dispositivo, que van desde la prevención, el tratamiento, un adecuado diagnóstico, un adecuado manejo, y prevenir y prevenir y prevenir, pues está en nuestras manos. Está en las manos de ustedes, que son médicos jóvenes, que van a manejar estos pacientes, que si Dios quiere pronto estaremos por allá viéndonos y haciendo colegaje en Manizales. Y esperemos que tengamos muchos de estos pacientes, que les podamos ayudar y que tratemos de evitar las infecciones como tal. Y como conclusión, simplemente quiero mencionarles esta frase que me gustó mucho, y es que la batalla contra las infecciones asociadas a dispositivos empieza mucho antes del explante y del antibiótico, y no terminan con ellos. Entonces, en realidad, en nuestras manos está, ¿cierto? Suena como a cliché, pero pues es la verdad. Recuerden siempre el manejo de la anticoagulación, siempre la profilaxis antibiótica, y pues cuando el paciente ya se infectó, lo que hay que hacer es diagnosticar y tratar prontamente. Qué pena si me pasé un poquito de tiempo, pero fue que ustedes me interrumpieron ahí con lo de las diapositivas y me entretuve. Mentiras que no, muchas gracias. Doc, muchísimas gracias por la charla. Excelente conferencia. No sé si de pronto tengan preguntas. Henry levantó la mano. Doctor Henry, qué gusto. Muchas gracias por estar aquí. Doctor Diego, buenas noches. Felicitaciones por la charla. Tenía dos preguntitas como puntuales. ¿Qué estrategia tienen ustedes cuando hay que explantar un dispositivo por infección, pero el paciente es completamente dependiente de él? Por ejemplo, el paciente que se le implantó un marcapasos de círculo por un bloqueado de completo y muestra que la estimulación es casi todo el tiempo. Y para ese paciente que hace su estimulación de pronto no es una estrategia que pueda durar mucho tiempo. ¿Cómo lo hacen ustedes? Y la otra duda, doctor Diego, es si de pronto se ha reconocido algún perfil de que el dispositivo se pueda infectar cuando el paciente hace infecciones sistémicas de otro origen, bacterianas que es por otro origen, y si hay unas infecciones sistémicas más asociadas o no a que ese dispositivo finalmente se colonice. Gracias, Henry. Sí, vean, los grandes chicharrones de estos pacientes son los pacientes que son dependientes de estimulación. Entonces, es muy complejo porque estos pacientes siempre van a tener un cable adentro, ¿cierto? Entonces, si el paciente es dependiente, nosotros emprendemos dos estrategias. O se deja un marcapasos transitorio, que generalmente se deja por vía yugular del lado contralateral al lado del explante, teniendo en cuenta que estos pacientes deben ir a rotación de electrodos más o menos entre el quinto y el séptimo día. Entonces, son pacientes que se tienen que manipular mucho, se llevan a sala,
y hay que rotarlos a las femorales. Por ejemplo, los femorales son vías de muy alto riesgo de infección, entonces muchas veces las femorales no las dejamos más allá de 3 días, y entre rotación y rotación, pues tratamos de que el paciente cumpla su tiempo de antibiótico para llevarse a un nuevo implante. Hay unos protocolos muy interesantes de marcapasos transitorios permanentes. No sé si usted los ha escuchado. De hecho, los paisas y básicamente el doctor Francisco Villegas es uno de sus, digamos, principales defensores y de las personas que han empezado con esta estrategia, y es poner un electrodo de marcapasos definitivo, de fijación activa, por vía yugular, y se deja conectado a un generador de marcapasos. Esos pacientes, el generador queda en el cuello por fuera, el electrodo se pone a través de un introductor Pillaway, que son los que utilizamos nosotros, que esos esos introductores se destruyen, se pueden abrir y pues queda, digamos, el cable solamente, y queda el generador por fuera cubierto pues con un apósito estéril y el electrodo de fijación activa pues por vía yugular. Esos pacientes, pues él ha tenido muy buenos resultados. Yo aquí he estado tratando de implementar el protocolo porque es muy interesante. Marcapasos que, digamos, que le regala a uno la industria de marcapasos nuevos, unicamerales, pues que tienen toda la batería del mundo, y obviamente uno utiliza un electrodo nuevo y le pone el generador y lo cubre con un apósito estéril. Esos electrodos son de fijación activa, no se van a mover, no lo llaman a uno porque el marcapaso se movió, y además se ahorra uno mucho tiempo de cuidado intensivo. Entonces los pacientes con esa estrategia pueden ir a una habitación común y corriente porque tienen asegurada su estimulación. Entonces, en realidad, pues esas son como las dos estrategias. La que utilizamos ha sido marcapasos transitorios y rotación. La que estamos tratando de implementar han sido la estrategia de marcapasos transitorios permanentes. En cuanto a la segunda pregunta, pues en realidad todas las infecciones o las bacterias por cocos son las de mayor riesgo, y básicamente son una pendejada, pero las flebitis son las de más riesgo. Entonces muchos de nuestros pacientes que tienen un marcapasos hace 20 o 30 años, que uno no quiere que nunca se infecte, y que llegan y se hospitalizan por cualquier cosa, o por una cirugía, o por una neumonía, y entonces hacen una flebitis química que termina por volverse una flebitis infecciosa, y esos pacientes hacen bacteriemia por el estafilococo aureus, y al estafilococo le encantan los electrodos de estos aparatos, hermanos, y se pegan de ahí. Entonces, la mayoría de las veces son infecciones de tipo bacteriemia por estafilococo. Pero, por ejemplo, ahorita tenemos uno hospitalizado por un absceso prostático después de una RTU, y pues hizo una endocarditis y se pegó de ahí la E. coli llamativamente, y pues bueno, pues nada, toca sacarle el aparato, porque no mejoró. No sé, Juanda, si hay alguna otra pregunta. No sé si de pronto alguien más quiere levantar la mano, tengan otras inquietudes. Todo muy claro, doctor Ospina, muchas gracias. Bueno, doctor Néstor, muchas gracias. Gracias por la compañía. Gracias a todos. No sé si alguien más tenga algún comentario, y si no, pues bueno, quedo pendiente de una próxima invitación. Muchas gracias a todos. Gracias a Sebas Hernández, y a todos los integrantes de GRAM, que siempre nos hacen sentir muy orgullosos, y con todo el manejo de esta pandemia y demás, pues nos hemos sentido bastante respaldados y con muchos datos a la mano siempre. Doc, muchísimas gracias. Con seguridad lo estaremos molestando de nuevo para otra charla y esperamos verlo pronto por acá. Bueno, pues un abrazo grande y que estén muy bien. Buenas noches. Hasta luego, que estén muy bien. Feliz noche.